Hola, buenos días, tropa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos bien. Bueno, hoy os traigo cómo hacer una espina en U. No sé si comentamos en un vídeo anterior que yo lo primero que hago es la estructura interior y a partir de ahí elaboro las tapas, perdón. ¿Por qué lo hago así? Porque hay veces que cambio de idea y que a lo mejor tengo pensado hacer un álbum de 4 hojas y resulta que finalmente hago uno de 6. Entonces, si hago las tapas primero, pues lógicamente esas tapas no me valdrían y tendría que volver a empezar. Bueno, ¿qué es la espina en U? Pues la espina en U es esto. ¿Lo veis? Este es el lomito que queda y es lo que iría pegado a la tapa. ¿Por qué se llama espina en U? Porque precisamente estos huequitos lo que hacen es una U, ¿vale? Y esto ya está montado, esto ya tiene las hojas, pero ahora veremos cómo se monta y cómo se calcula para obtenerlo. Lo primero que hay que tener claro es el tamaño de nuestro álbum, qué queremos hacer, cuántas hojas va a tener, ¿vale? Entonces yo voy a hacer uno con vosotros. Yo he decidido en este caso que el álbum que vamos a hacer va a ser de este tamaño, un álbum chiquitito, ¿vale? Yo ya he cortado 4 hojitas, ¿vale? Es de 15 de largo por 10,5 de ancho, ¿vale? Entonces yo quiero que sea un álbum de estas medidas y ahora lo que voy a calcular es la espina. ¿Qué tengo que tener claro? Pues cuánta distancia quiero que haya de una hoja a otra hoja. A esto de aquí le vamos a llamar el hueco, ¿vale? Y luego, la pestaña es la solapita que dejamos para luego meter la hoja, ¿vale? Entonces tengo que tener claras esas dos cosas. ¿De qué depende el hueco? Lo tengo pintado aquí para que sea más fácil, ¿vale? Lo vamos a pintar y yo creo que va a ser la explicación mucho más sencilla para que podáis calcular. ¿El hueco de qué va a depender? Pues va a depender de si queremos una decoración muy voluminosa o va a ser una decoración que vaya pegada a lo que es el álbum y no resalte, es decir, no haya volumen. De eso va a depender principalmente. También, si vamos a querer hacer pop-up y demás, pues tendríamos que saber también qué hueco meterle, porque claro, no es lo mismo pegar algo sobre el papel que algo que vaya a tener volumen y que luego se vaya a desplegar. El hueco tendría que ser más grande, ¿vale? Entonces, en el caso que vamos a hacer, no vamos a poner muchísimo volumen en cuanto a decoración, pero sí que le vamos a poner bolsillitos y cosas, porque este álbum lo vamos a utilizar para aprender todos juntos, ¿de acuerdo? Entonces, el hueco, en este caso, le vamos a poner, como el álbum no es muy grande, le vamos a poner de 1 centímetro, ¿vale? Luego la pestaña. ¿De qué? ¿En función de qué tenemos que tener en cuenta la pestaña? Pues la pestaña va a ir en función de lo larga que sea la hoja. Este tipo de hojas que hemos cortado ya, pues no son muy largas, ¿vale? Con lo cual con 1 centímetro sería suficiente. En el caso que nuestras hojas fueran igual de largas que en este, pues necesitaríamos más de 1 centímetro. Aproximadamente 1,5 centímetros o 2 centímetros. Incluso si fuera más larga, pues 2 centímetros y algo, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos claro eso y que le vamos a ponerle 1,5 para que sean las medidas diferentes, ¿vale? Y así queda el dibujo más claro. Vamos a ponerle que este sea de 1,5 centímetros. Vale, pues vamos a empezar a dibujar nuestra espina. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir el hueco central. El hueco central es de 1 centímetro. Cada 2 cuadritos va a ser 1 centímetro, ¿de acuerdo? Entonces, el hueco sería este y esto sería 1 centímetro. Nuestras pestañas hemos dicho que van a ser de 1,5, con lo cual tendríamos que poner 1,5 aquí y 1,5 aquí. Ya tendríamos nuestra primera U, ¿lo veis? Esto sería, a ver si lo veis, la primera U, ¿vale? Un hueco de 1 centímetro y las pestañas de 1,5.
Bien. ¿Cuántas hojas quiero que tenga mi álbum? Ya os he dicho que he cortado 4, entonces necesito 4 pestañas para poder poner mis hojas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero, el hueco de la primera U se tiene que pegar sobre el de la segunda, con lo cual hay que dejar aquí el centímetro de la primera. Bien. Entre las pestañas de arriba y las otras tiene que haber 1 centímetro de ancho, ¿vale? Porque tenemos que seguir definiendo huecos, ¿vale? Y luego pintaríamos lo que es donde van nuestras pestañas, que sería 1,5 y 1,5. Es un poco enrevesado, lo sé, pero ¿qué hacemos con esto? Pues bien, con esto lo que hacemos es, aquí definimos si esto va a ir pegado aquí, pues este sería el hueco entre esta pestaña y esta. Este trocito de aquí que hemos dejado otro centímetro, esto de aquí, sería la distancia que hay entre esta pestaña y esta. Y una vez pegado, esta sería la pestaña, la primera pestaña, esta de aquí, esta sería la segunda pestaña, esta sería la tercera pestaña y esta sería la cuarta pestaña. ¿Lo veis? No sé si está claro. Yo creo, o sea, yo lo veo muy bien, pero luego no sé si lo vais a entender, ¿vale? Porque la espina en U sí que es verdad que se nos atraganta de vez en cuando. ¿Esto para qué lo dibujo? Pues para saber de cuánto tengo que cortar mi cartulina. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es calcular qué necesito, ¿vale? Cómo necesito cortar la cartulina. Bien, pues ¿qué haríamos? Empezaríamos a sumar y diríamos, bueno, pues la primera pestaña es 1,5, el hueco es 1 centímetro y la otra pestaña 1,5. ¿Vale? Y esto nos daría 1, 2, 3, 4 centímetros. Pues necesitamos un trozo de cartulina de un ancho, esto sería el ancho, ¿vale? De un ancho de 4 centímetros. Largo, el que tenga nuestra hoja, en este caso hemos dicho que son 15 centímetros, pues serían 4 centímetros por 15. La segunda parte de nuestra U sería 1,5 de la primera pestaña, más 1, que es el hueco que hay entre la primera pestaña y la segunda, más 1 centímetro, que es el hueco de la pestaña principal que va a ir pegada sobre la segunda, otro hueco de 1 centímetro, que es la distancia entre la tercera pestaña y la cuarta, y por último, la última pestaña. ¿Vale? Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Si no me he equivocado, necesitaríamos 2 cartulinas, una de 4 centímetros por 15 y otra de 6 centímetros por 15. Con esto, ¿qué hacemos? Pues que podemos adaptar la espina a cualquier proyecto que vayamos a hacer. Da igual que nos den las medidas que no nos las den, ¿vale? Entonces, bueno, yo en este caso lo he cortado con medio centímetro de hueco y la pestaña de 1 centímetro, pero bueno, esto yo creo que os puede servir. Si os dais cuenta, bueno, pues esta sería, vale, es que está con medidas diferentes, a lo mejor os lío más. La primera pestaña, ¿vale? La que sería de 4 centímetros. Yo en este caso he cortado de 2,5, ¿por qué? Porque el hueco lo he dejado de 0,5, ¿vale? Y he cogido pestañas de 1 centímetro, entonces corto el trocito de 2 centímetros, o sea, de 2 centímetros y medio por 15 de largo, ¿vale? Y lo que hago es plegarlo. Y de esta forma me queda una U. No sé si lo veis. ¿Vale? Esta sería la primera parte de la U. La segunda, pues yo lo que hago es que me marco todo lo que hemos estado hablando aquí, me lo marco en el papel. Este sería el trocito de 6, ¿vale? Las dos solapas, que serían las de los extremos,
Y luego dentro sí que me marco los espacios. ¿Por qué me los marco? Para luego saber dónde tengo que pegar la primera U a la segunda. ¿Vale? Y si os dais cuenta, cuando yo pegué esto aquí, se me queda todo el lomo rayado. ¿Vale? Lo veíamos aquí, en este que os enseñaba antes. ¿Por qué? Porque yo me marco todo para saber dónde tengo que pegar. De otra forma, a ojo es muy difícil calcular y luego no queda bien, porque a lo mejor nos equivocamos y dejamos un huequito más grande que otro. Entonces, para que eso no ocurra, ¿vale? Yo lo que hago es marcarlo todo en la tabla de marcado, ¿vale? En la tabla de doblar. No sé si está quedando claro, pero bueno, cualquier duda me vais diciendo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué haríamos? Pues sencillamente echaríamos pegamento sobre nuestra primera U. Pegamento, nunca cinta de doble cara, chicas, porque esto sí que es interesante que nos quede bien. ¿Vale? ¿Y dónde tengo que pegar esto? Pues lo tengo que pegar sobre la línea central que he hecho antes. ¿Vale? Para eso me van a servir las guías y para eso las pinto. Bueno, las he pintado a lápiz para que las vierais, ¿vale? Lo normal es plegarlas y ya está, para guiarnos y poco más. ¿Veis? Pues ya tendríamos lo que es nuestra U. Así se quedaría. ¿De acuerdo? Está toda pintarrajeada, pero bueno, ya os digo que era para que lo vierais. Porque al final lo que tiene que haber entre esta pestaña y la siguiente es una separación. Y esto que veis aquí pintado es la separación que tiene que haber. ¿Por qué? Porque cuando cerremos las hojas tiene que haber una separación mínima para que una decoración de una hoja no se choque contra la otra. Es por eso. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo la espina, pues ¿qué habría que hacer? Pues empezar a pegar las hojas. ¿Vale? Yo siempre empiezo por la última hacia la primera. ¿Por qué? Porque cuadro bien la última, ¿veis? Aquí iría pegada esta. Y la siguiente, bajo la pestañita y la pego así. ¿Vale? ¿Esto qué me permite? Pues alinearlo con la otra y ver que no está una mirando para Cuenca y otra para Aragón, ¿vale? O sea que van todas más o menos siguiendo una línea. Otra cosita que os quería comentar es, precisamente cuando he estado cortando la espina, me ha ocurrido lo siguiente. Es importante que lo tengáis en cuenta por si os pasa. Vamos a ver. Esto es de marcar la espina, ¿de acuerdo? Si veis, no sé si lo apreciáis por aquí, se me ha roto la cartulina, ¿lo veis? Que está rota. Cuando he pasado por la plegadera, por la tabla de corte, o sea, por la tabla de doblado, se ha empezado a romper la cartulina. ¿Esto por qué es? Porque no he tenido en cuenta a la hora de hacer mis dobleces el sentido de la fibra del papel. Y diréis, ¿y esto qué es? Muy fácil. Cuando yo hago así en una cartulina, ¿vale? Y me ofrece algo de resistencia, es decir, no la puedo doblar con mucha facilidad, es porque la fibra no va en ese sentido. Sin embargo, si yo cojo el mismo papel y hago esto, ¿veis? La doblo con relativa facilidad. ¿Eso por qué es? Porque la fibra en este papel va así. ¿Vale? Si yo hago los dobleces así, voy contra la fibra, con lo cual, ¿qué ocurre con eso? Que al marcarlo lo que estoy haciendo es romper la fibra del papel y el papel se me va a romper. Esto es importante que lo tengáis en cuenta para todo, incluso para hacer las tapas de los álbumes, ¿vale? ¿Por qué? Porque se os puede agrietar precisamente por esto, por no seguir la fibra del papel. Sin embargo, este otro trozo que es de la misma cartulina, ¿vale? Pues he hecho los dobleces al hilo de la fibra y veis, no se rompe, simplemente se pliega y ya está. Es más flexible el papel aquí, ¿vale? La fibra iría así. ¿Lo veis? Si lo hubiera hecho así, pues exactamente, me hubiera pasado exactamente igual que con esta, que se me hubiera empezado a romper la cartulina, ¿vale? Esto me parecía interesante comentar. Esto quizás sea un poco rollo porque es clase teórica, ¿vale? Pero yo creo que es importante para que sepáis cómo crear vuestros propios álbumes, ¿vale? Porque sí que es cierto que mucha gente me comenta que claro, que cuando
La persona que está scrapeando os da las medidas, pues genial, porque seguís las pautas que os da y ya está. Y no os tenéis que calentar la cabeza, pero a lo mejor en ese momento no queréis ese tipo de álbum, queréis un álbum más pequeño o más grande, siguiendo el mismo modelo de la persona que está haciendo el vídeo. Y esta es una forma de calcularlo. Entonces es simplemente pensar primero, muy fácil. Lo primero que tenéis que pensar es cuánto hueco queréis dejar. El hueco es fundamental. Las pestañas, ¿cómo van a ser? Si van a ser grandes, pequeñas, medianas. Las hojas que queréis que tenga vuestro álbum, ¿vale? Y poco más. El hueco, las pestañas, las hojas y bueno, claro, lo grande o lo pequeño que queráis que sea, es decir, las dimensiones del álbum, ¿vale? Con esto podéis hacer las espinas que queráis, no tiene mayor secreto. Bueno, ya sé que este vídeo no os va a gustar demasiado, pero hay que verlo antes de seguir, ¿de acuerdo? Yo lo que voy a hacer es ir montando una estructura pues parecida a esta, es que estoy haciendo otro proyecto, ¿vale? Y en el momento que la tenga, pues vamos a empezar a ver bolsillitos y otras cosas, ¿de acuerdo? Así que espero que no os resulte muy pesada esta mini clase, ¿vale? Y que la sepáis aprovechar. Un abrazo, chao.